En la actualidad, 68 millones de personas han sido obligadas a abandonar su lugar de origen, huyendo sobre todo de la violencia y la pobreza, siendo esta la crisis humanitaria más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Según la Agencia de la ONU para Refugiados, una persona asume ese estatus cuando huye de su país buscando escapar de persecuciones étnicas, religiosas, políticas y por su orientación sexual, entre otras. La mayoría, al tomar la decisión de emigrar, toman una pequeña mochila con un poco de alimento, agua y dinero en efectivo, con la esperanza de llegar a un lugar mejor, aunque el recorrido sea peligroso. Sin embargo, muchos a veces prefieren morir en el intento que seguir el sufrimiento en su país. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia y, como dicen sus letras, fue liderado por Moisés, que fue designado por Dios para que guiara al pueblo israelita en su liberación de la esclavitud a la que estaban sometidos en Egipto. Esto por la religión y la cultura. Entre 1948 y 1967, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se da la migración de judíos supervivientes del Holocausto nazi a Palestina con el objetivo de crear un Estado propio, Israel. El movimiento sionista, promotor y responsable en gran medida de la fundación del Estado de Israel, organizó redes de contrabando de personas que llevaron a más de 400.000 judíos a Palestina. Esto provoca la Guerra Árabe-Israelí de 1948, que causa un nuevo éxodo, pues como un efecto dominó, tras la llegada de los judíos, entre 700 y 900.000 palestinos huyeron. 20 años después se volvió a producir una huida de la población civil de Cisjordania ante el avance israelí. Según un censo realizado por la ONU en el 2008, los refugiados palestinos eran más de 4,5 millones. Desde los primeros días de la Revolución Cubana, muchos ciudadanos buscaron refugio a 145 kilómetros de la isla, en Estados Unidos. El primer éxodo fue impulsado por personas que no creían que el nuevo gobierno duraría mucho y se fueron del país, dejando sus bienes con otros familiares. Entre 1960 y 1962 ocurrió la operación llamada Peter Pan, en la cual más de 14,000 niños fueron enviados a Estados Unidos y estuvieron bajo el cuidado de la Iglesia Católica. Luego fueron entregados a familias temporales hasta que pudieran reunirse de nuevo con su familia. Entre 1965 y 1973, la única manera legal de salir del país eran los vuelos de la libertad que conectaban el país con Miami. Estos vuelos eran limitados a familiares directos de personas que ya estaban en Estados Unidos. Entre abril y octubre de 1980 se dio el éxodo de Mariel, un significativo movimiento de cubanos hacia Estados Unidos. Se calcula que 125,000 cubanos llegaron en pequeñas balsas. Un censo realizado en el 2010 identificó que en Estados Unidos viven 50 millones de hispanos, de los cuales 1,7 millones son cubanos. En el 2011, 4 millones de sirios huyeron a países vecinos desde el inicio del conflicto del régimen de Bashar al-Assad en marzo de ese año. Turquía y Líbano fueron los primeros países de acogida, luego Jordania, Irak y Egipto. La llegada de los refugiados tiene consecuencias sociales y económicas. La población de Líbano creció más de 25% y la de Jordania más de 10%. En ese momento los niños eran la mitad de los refugiados, aproximadamente 387,000 en edad escolar. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas publicados en junio de este año, Siria es el país con más refugiados en el mundo. En total, 6,3 millones de personas que abandonaron el país de manera forzada y 6,2 que dejaron sus ciudades. Datos del 2016 calculaban que en América Latina hay alrededor de 5,000 refugiados sirios. Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, hasta junio del 2018, cerca de 2,3 millones de venezolanos han abandonado sus hogares debido a la inseguridad, falta de oportunidades, crisis económica y anarquía. En julio pasado, el gobierno de Colombia divulgó que 50,000 venezolanos entraron al país en un solo día, buscando nuevas y mejores oportunidades de vida. Cerca de 90,000 han solicitado asilo en Perú, país favorito para migrar, pues no exigía pasaporte para ingresar. Esto cambió en agosto del 2018. Otros venezolanos han decidido emigrar a sitios más lejanos. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en el 2017 han llegado a España más de 200,000 venezolanos y más de 290,000 han llegado a Estados Unidos. Nicaragua sufre una grave crisis social y política que empezó en abril de este año.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calcula que alrededor de 450 personas murieron a consecuencia de la represión del Estado en contra de las manifestaciones callejeras. Eso motivó a muchos a dejar sus pertenencias y huir en busca de seguridad y oportunidades. Se calcula que actualmente hay entre 100 y 150 mil familias nicaragüenses que viven en Costa Rica, y según ACNUR, 23 mil personas han ido en busca de asilo. Guatemala ha sido utilizado como paso para migrantes que buscan el sueño americano. En el 2015, los africanos empezaron su travesía para llegar hacia Estados Unidos. En el 2016, la policía detuvo a más de 1.600 en el país. De ellos, un grupo era originario de la República Democrática del Congo y otros haitianos procedentes de Brasil. Ahora es el turno de los hondureños. Más de 5.000 han pasado por Guatemala. Niños, jóvenes, adultos y ancianos han caminado decenas de kilómetros con el objetivo de llegar a Estados Unidos. El motivo de esta masiva migración es la crisis económica y política, la falta de oportunidades laborales y la violencia. Esa caravana ya ha llegado a México y ahora están más cerca de cumplir el sueño americano.